Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Esto es Venezuela hoy, desde mi hogar, nuevamente. Gracias por estar y acompañarnos. Hoy tengo un panel especial que me acompaña, al que quiero presentar de inmediato. Está Eric Vergara, exoficial de inteligencia de Estados Unidos. Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual al periodista, colega Vladimir Killinger, director de América es Noticia. Y me acompaña otro periodista, Ariel Montoya, secretario del Foro de Miami Paralelo 21. Quiero comenzar contigo, Vladimir, porque ayer escuchamos al funcionario estadounidense Elliot Abrams, representante especial del Departamento de Estado para Venezuela, que espera que el chavismo acepte este plan que ha propuesto los Estados Unidos. Sin embargo, dice que la salida es con negociación, pero que no será corto. ¿Qué lectura se le puede dar a esto, Eric? Vladimir. Sí, bueno, hay varios elementos que habría que destacar. Lo primero es que siento que el gobierno de Estados Unidos ha apurado el paso y ha dejado parcialmente atrás a la política y a la diplomacia para entrar ya en temas operativos concretos, que es algo que hemos estado esperando durante muchísimo tiempo. Yo sí coincido con Elliot Abrams, incluso cuando dice, hey, a los venezolanos no esperen que vengamos a resolverles el problema, que lo que está ocurriendo en términos de operativo antinarcótico va fundamentalmente a atacar el flujo de capitales producto del narcotráfico. Esto no significa que vayan a entrar los marines de manera inmediata a Venezuela. La lectura que le puedo dar es que el plan de transición no es otra cosa que un ultimátum y se mantienen negociaciones internas para ver si existe o no la vía de poder aceptar. Además, una negociación y un plan de transición que es muy suave. A muchos han criticado porque incluso dicen hay más de uno que se va a salvar de la justicia en el caso venezolano. Entonces, pues sí, no va a ser sencillo, no va a ser rápido, pero sin duda alguna cada vez nos acercamos más a la libertad en Venezuela, dejando, insisto, atrás lo que es la política y la diplomacia para entrar específicamente en las operaciones concretas. Eric, ¿tú también lo ves de la misma manera? Porque en días pasados también vimos esta semana al secretario de Estado, Mike Pompeo, diciendo que era hora de que Nicolás Maduro se vaya. ¿Cómo podemos entender estas declaraciones de estos altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump? Bueno, aquí en este momento, Maduro y Diosdado tienen dos alternativas. Salir de Venezuela caminando por algún tipo de negociación o entrega desde ellos mismos, entregarse a la ley, o salir horizontalmente en bolsas de cadáveres. Es tan simple como eso. Aquí va a haber pocas negociaciones con respecto a eso. La posición táctica de la Marina de los Estados Unidos tiene objetivos que no puedo mencionar aquí, obviamente, porque es una operación activa y no puedo delatar esa información, pero que no se crean ellos que simplemente van a permanecer en Venezuela y seguir alargando el proceso, oxigenando su régimen. Esta presencia de la Marina de los Estados Unidos tiene también una posición, está posicionada para cualquier tipo de acción militar humanitaria, porque sabemos bien que cuando entre de llenos este virus COVID-19 en Venezuela, esto va a ser catastrófico. Y nosotros estimamos de que puede haber una intervención militar de los Estados Unidos a nivel humanitario, porque es la única manera que se va a poder resolver esa crisis en Venezuela. El sistema de salud pública en Venezuela es un sistema pésimo, un sistema que está en colapso total a todos niveles, en equipamiento, en entrenamiento, simplemente no está preparada para absorber esta crisis de este virus. Cuando este virus entre en Venezuela, esto va a ser como lanzar otra bomba atómica. Y no Claro, estoy exagerando en mis declaraciones, eso lo sabe cualquier persona con un poco de educación, de que eso es sentido común, de que eso va a ser como lanzar una bomba atómica en Venezuela. no, es que además no tienes que ser ningún experto y quiero pasar con Ariel Claro que Montoya sí. para dar esta cifra, este temor, este terror de que la pandemia pueda ser más terrible en este hemisferio, en Venezuela, en Cuba y también en Nicaragua. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay agua, no hay luz, no hay medicinas, no hay comida, no hay insumos, a pesar de esta ayuda, entre comillas, que le está haciendo la ONU al régimen para dotar a los médicos. ¿Cómo, Ariel, pudiera verse, porque ayer expertos también señalaban que el pico del coronavirus, para tomar las palabras de Eric, pudiera ser a finales de abril, principios de mayo? Yo también me imagino que sería una catástrofe sanitaria cuando comiencen a verse cadáveres, como ya ha pasado en Ecuador. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, Hay el dos problema hechos es... importantes. Ariel, vamos con Ariel. Eric. Hay dos hechos importantes que es importante no dejarlos escapar. Primero, ya hay una fisura entre el gobierno de Cuba y el de Nicaragua por el coronavirus, porque los casos que se han dado de coronavirus en Cuba han sido de gente que ha llegado de Nicaragua, y el gobierno de Nicaragua, en total caos terminal,
sigue actuando como con un total disparate, ¿verdad? Mandan a la gente a las playas, mandan a la gente a los eventos en jornadas políticas, cívicas, para demostrarte que no hay coronavirus y que el gobierno, entre comillas, está manejando bien la crisis. Inclusive están mandando gente a Costa Rica por los puntos ciegos de la frontera para que se propague más este virus. Y después Ortega o la señora Murillo aparezcan pidiendo dinero, chantajeando al Fondo Monetario Internacional y a los organismos internacionales para que den dinero. De todos modos, la dictadura está en un colapso total. Ortega no aparece ya casi por 2 meses. Esto no es nuevo en Nicaragua para Ortega. Sin embargo, lo nuevo es que él pueda estar enfermo dentro de esta pandemia del coronavirus. En eso, Eric, tenía información sobre el estado de salud. Me imagino que con tus contactos dentro del sistema de justicia estadounidense, ¿sabes algo del paradero del dictador nicaragüense Daniel Ortega, Eric? Por nuestros análisis sabemos que debe estar en una situación seria médicamente. Ortega sufre de lupus, eso se sabe bien, y el COVID-19 es mortal para esa enfermedad. Pero aparte de eso, aunque no sea el COVID-19, tenemos información de que él se admitió al hospital CIMA en Costa Rica aproximadamente hace unas 2 a 3 semanas. Y entró en ese hospital en condición bien mala. Y se fue del hospital CIMA contra las recomendaciones de los médicos de ahí y regresó a Nicaragua. Ahora, esto es una información muy clave del hecho de que él haya escogido el hospital CIMA y no se haya ido al hospital CIMEC de La Habana como normalmente haces cuando empeora su condición. Eso nos dice a nosotros que si él escogió ir más rápidamente a un país más cercano es porque estaba en malas condiciones. Y entonces eso nos dice mucho. El hecho de que recurrió a ir al CIMA en Costa Rica en vez de al CIMEC en Cuba, especialmente tomando en consideración las tensiones políticas que él está teniendo con Costa Rica, con todo lo que es relacionado a Río San Juan, y no vi eso como algo normal. Definitivamente más se nos incrementa la sospecha de que él está enfermo en malas condiciones. Hemos tenido también información por ciertas declaraciones que han escuchado de Bayardo Arce, fuentes internas también que ha hecho de que está intubado. Y estos son fuentes que han escuchado a Bayardo Arce decir esto, al igual que su hermano Humberto Ortega. Entonces, en mi estimación, Ortega se encuentra en mala condición médica y hasta posiblemente, no puedo disertar a la exactitud, pero hasta posiblemente muerto, y los cubanos están jugando un papel en alargar la noticia de su muerte para ver cómo Chayo hace una transición corrupta a mantener un poder político bajo los sandinistas, utilizando quizás la jefa del Supremo, que es una corrupta igual, alguien que ella pueda colocar para seguir manipulando el régimen, porque ella no se puede postular para presidenta, claro, especialmente con las sanciones que tiene impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y ese es mi análisis de lo que yo creo que está sucediendo en Nicaragua en este momento. En este caso, solo el tiempo nos dirá cuál es la verdad en ese caso. Vladimir, viendo y analizando la interrelación que todos la sabemos entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, esta pandemia del coronavirus, ya vemos al dictador Nicolás Maduro reconociendo casos de muerte, a pesar de que hablan de menos de 200 casos de contagiados o de casos positivos al COVID-19. ¿Cómo va a impactar su permanencia en el poder con una amenaza de los Estados Unidos decidido a que se le ponga fin a ese régimen? Lo primero que hay que destacar es que esos números no son reales de ninguna manera. Usted solamente tiene que hacer un cálculo estadístico para ver que, por ejemplo, las cifras que reporta el régimen de Maduro indican que el índice de mortalidad por cada caso de coronavirus en Venezuela incluso es menor que el índice de mortalidad global, que está calculado en 5.5, 5.6%. El caso de Venezuela estaría calculado en 4%. Y así como lo dice muy bien Eric, pues la realidad es que en Venezuela el sistema de salud ya estaba colapsado antes del coronavirus. Así que pues bajo ese principio no tiene ningún tipo de lógica. Sería algo totalmente anormal que los números no den lo que están dando números, como por ejemplo en Brasil, donde ya han muerto más de 700 personas, o en Colombia, donde hay más de 2.000 personas contagiadas. Ahora, hablando de qué puede significar el coronavirus en Venezuela, yo lo voy a diseminar en 2 elementos. Yo voy a dividir en 2 elementos. El primero, la amenaza de Estados Unidos. Si Estados Unidos actúa, como dice Eric, que podría actuar ante una propagación del coronavirus, obviamente
los días están contados para el Estado criminal. Sin embargo, si Estados Unidos no actúa ante esa realidad, yo creo que el coronavirus más bien va a ser beneficioso para el Estado criminal, para que se mantenga en el poder. ¿Por qué? Porque el miedo es algo que han capitalizado de hace muchísimos años. Han logrado que la gente se mantenga en casa, ya no solamente por no facilitarles los recursos mínimos para poder sobrevivir, sino ahora con la amenaza del coronavirus. Entonces veo difícil. Ayer justamente alguien me preguntaba, ¿crees que es posible un alzamiento social si se desborda el tema del coronavirus en Venezuela? Le digo todo lo contrario. La gente aterrada va a procurar evitar la calle porque sabe que no cuenta con los recursos para poderse atender. Y por supuesto eso es muerte inminente. Entonces el escenario depende nuevamente de cuáles serán las estrategias puertas afuera, porque si es puertas adentro, el coronavirus lo que está haciendo es beneficiando la permanencia del Estado criminal. Eric, te veo nervioso con esa pancarta que tienes allí. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué le quieres decir al público que nos sintoniza dentro de la isla, en Venezuela, en cualquier parte del mundo, a través de la señal de radio y televisión, Martín? Bueno, el COVID-19 sin duda es que se va a volver en la encrucijada final del régimen en lo que es respecto de una posible intervención militar por los Estados Unidos. Ninguno de los países del hemisferio, del cono sur, está en posición de intervenir militarmente para una causa humanitaria en Venezuela. Los Estados Unidos es el único que tiene los recursos para poder hacer esto. Entonces, ¿qué sucede? Estoy completamente de acuerdo con la disertación del señor cuando él dice que esto se puede convertir en un beneficio para el régimen, y es algo que no creo que nosotros como Estados Unidos podemos permitir. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que se va a usar como una herramienta de represión adicional. Se puede convertir en una herramienta de asesinatos de presos políticos y de otros opositores, después diciendo que fue el COVID-19 el que los mató. Estas prisiones, las condiciones de salud y de higiene en estas prisiones son pésimas. Y entonces el régimen puede fácilmente eliminar a estos disidentes y presos políticos utilizando el virus. ¿Y cómo lo comprueba? ¿Cómo lo comprueba nadie de que el virus no los mató? ¿Entienden? Entonces, estos son todos los elementos que se pueden presentar bajo el COVID-19 en Venezuela, que incrementaría una acción militar por parte de los Estados Unidos por razón solamente humanitarias, porque si no, Venezuela se va a convertir en una crisis increíble, mucho peor que la del ébola en el Congo, en África, a un nivel peor, porque es un área metropolitana de mucho más habitantes, y esto, la crisis va a ser catastrófica, y la comunidad internacional no va a tener otra alternativa que unirse a una acción por parte de los Estados Unidos. Es una hipocresía a la cual ellos no van a poder someterse, desgraciadamente, van a tener que apoyarla. Ariel, ¿tú piensas, compartes este análisis de Eric y de Vladimir, que viendo los dos caminos, los dos análisis, puede ser una vía para perpetuarse el régimen, pero por a otra, que parece que es lo que pudiera ocurrir si no hay control de la enfermedad, de la pandemia en Venezuela, pudiera ser un foco infeccioso que la comunidad internacional debe unirse realmente para frenarla? ¿Qué dice Ariel Montoya? Estoy de acuerdo con los queridos colegas y amigos. Esta situación, el mismo caso de Nicaragua. En Nicaragua la dictadura está pretendiendo hacer un Vietnam en Centroamérica con el coronavirus. Primero, al no atender las medidas de la OPS. Hasta hace 2 días la OPS pudo tener presencia dentro de Nicaragua, pudo emitir su punto de vista, ¿verdad? Se ha manejado de una forma arbitraria, dictatorial y acéfala este tema del coronavirus, pero ellos están asediando ya a Costa Rica, enviando gente por los puntos ciegos, y están, esos que mandan gente a las playas es un caso insólito, único en este panorama regional, es decir, es un disparate total, de tal manera pues que sí, ellos están haciendo esto para perennizarse en el poder, para buscar recursos, para buscar dinero de la comunidad internacional y para poder justificar sus actitudes tiránicas y diabólicas en esta etapa final del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI. Ahora, Vladimir, cuando escuchamos estos análisis, sin duda alguna, son aterradores. Nosotros hemos reportado durante toda la semana en nuestros reportajes para el noticiero de televisión Martí, la vulnerabilidad del pueblo, de los ancianos, de los niños. Fíjate que han suspendido las clases para agosto, van a ser a distancia. Si tú escucharas eso en un país del primer mundo como Estados Unidos, lo puedes creer. Pero en un país donde no hay conectividad, donde no hay luz, te imaginas que esta gente va a perder un año más de vida en esta desgracia del socialismo del siglo XXI. Entonces, hay como un caldo de cultivo. Me quedo con tu análisis y me queda ahora un poco la angustia de saber que realmente si no se derrota a este comunismo, que debe irse, como decía el propio secretario de Estado Mike Pompeo, puedan perpetuarse en el poder y ser una desgracia mayor
para nuestros países, no solo los que están ocupados ahora por la dictadura, como Nicaragua, Cuba y Venezuela, sino para el resto del hemisferio. Sí, y lo he comentado en tu programa, Alejandro, todas las veces que te he visitado Miami. En la política, y más cuando hablamos de este tipo de sistemas, los tiempos de los cambios no son estáticos, son elásticos. Hay variables que entran y que salen. La palabra perpetuarse es muy drástica, pero sí pueden alargar su permanencia en el poder. Y eso es algo que nos preocupa muchísimo. Basta con hacer un ejercicio, yo lo he hecho. He levantado el teléfono de manera fortuita a ver a quién puedo llamar en Venezuela y pues absolutamente nadie en este momento de los que yo he consultado están detrás de buscar una salida al problema de la dictadura en Venezuela. Lo que están procurando es solamente sobrevivir y eso demuestra el éxito de la implementación de la política de terror que no es venezolana, que no es cubana, es una política que viene de la propia Unión Soviética, que viene de los principales sistemas internacionales comunistas y que tristemente se ha aplicado en países como Nicaragua también. Entonces, esa realidad ha surtido efecto y incluso algunas personas me decían, pero es que tú ves que en Petare o en algunas zonas populares de Caracas hay personas que están saliendo masivamente. Y yo les digo, bueno, en el peor de los casos van a salir a tomar y a saquear para poder conseguir comida. Por ejemplo, en Brasil aumentó el índice de violencia y de criminalidad. En vez de disminuir, pues ha aumentado. ¿Y por qué? Porque las personas se quedan sin trabajo, se quedan sin recursos, no tienen asistencia social y por supuesto estas son las consecuencias. Entonces en Venezuela el problema de la educación, por ejemplo, es un mal menor para lo que se está viviendo y lo que se espera se viva, porque insisto, el decir que son 200 casos en Venezuela es completamente real. Afortunadamente, cuando hablamos del tema demográfico, sí hay que decir, no somos Italia, no somos España, nuestra población es mucho más joven, eso nos ayuda en algo y también nos ayuda el miedo que tenemos para tratar de sobrevivir. Es decir, si en Venezuela no ocurre una crisis, no es porque el régimen lo logró, es porque el pueblo venezolano ha decidido tomar por sí mismo la responsabilidad en términos de la cuarentena ante la pandemia. Bueno, y tienes mucha razón. Ayer veía el testimonio de un indigente, un homeless, que tenía su mascarilla. Yo decía, hay una conciencia mayor. Eric, insisto que tienes ese mapa ahí y no has explicado. Me imagino que es para hablar un poco de la geopolítica mundial, apuntando lo que es la realidad de estos países, ya que Vladimir nos explica que no es una cosa puntual de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que es el eje del mal mundial tratando de imponerse y mantenerse en el mundo. Sí, desgraciadamente en mi análisis esto es básicamente un ataque biológico por parte de China. Aquí yo he preparado un análisis de patrones, de las razones y todos los patrones que yo creo analíticamente que me llevan a mi conclusión de que es un ataque biológico. Aquí vemos a China. Este ataque comienza en un supuesto laboratorio aquí en Wuhan, que sabemos que existe, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que la infección de ese laboratorio la contienen los chinos en menos de 2 semanas, lanzando todos sus recursos de infraestructura médica, de equipo médico, de hospitales, y pueden contener el virus muy efectivamente aquí en menos de un mes. Pero mira lo interesante de esto. El virus no se riega ni a Pekín ni a Shanghai, que son los dos nervios centrales de fabricación empresariales de China. Y China sigue produciendo en este proceso y sigue exportando y sigue ganando dineros mientras que el mundo se paraliza económicamente. Entonces China lanza aquí el ataque hacia los Estados Unidos y hacia la Unión Europea. El África no se ve apenas afectado con esto. Los pocos casos que tenemos en Chad y en Algeria son mínimos. Sus vecinos que tienen frontera con China, tenemos a Rusia y tenemos aquí a Corea del Norte. Corea del Norte solo ha reportado, por la información que tenemos, porque no han reportado voluntariamente, pero por la información que manejamos, tienen un total de 192 muertes en Corea del Norte, que son 180 soldados y 12 prisioneros que supuestamente murieron misteriosamente de una infección respiratoria. Entonces, el total entre Rusia y Corea del Norte, que tienen frontera con China, ha sido de solamente 255 muertes. Rusia solamente 63 muertos que son partes de este total. Sin embargo, miren aquí el total de la Unión Europea, 60.363 muertes. Y en los Estados Unidos ya vamos por las cifras de ayer, por más de 14.000 muertos. ¿Cuál es el plan aquí de China? El plan de China es básicamente un colapso económico de las economías de la Unión Europea y Estados Unidos. Ese es el primer objetivo. El segundo, entrar después que se causa una crisis en los mercados, que gracias a Dios no la hemos visto porque hoy el Dow Jones tuvo un índice de los más altos del año 1937, sorprendentemente, y fue por las medidas que implementó el presidente Trump de estimular la economía. Después vemos aquí, en mi estimación, que China va a tratar de comprar todas las compañías grandes a precios baratos y va a venir al rescate de la Unión Europea.
Ahora, ¿qué veo yo como este fenómeno de la Unión Europea? Creo que Alemania, que es el que mejor posición económica tiene, va a rechazar posiblemente la ayuda china. Las otras naciones europeas se pueden ver tan debilitadas que acepten el rescate chino. Pero ahí es donde viene el peligro, porque ahí viene una posible fractura de la Unión Europea y un incremento del nacionalismo en Europa. Las naciones escandinavias, sí. Te voy a interrumpir aquí para preguntarle a Ariel y a Vladimir sobre este punto, porque es neurálgico lo que tú estás analizando, porque China, si logra imponerse en el resto del mundo, estamos hablando de un comunismo. Entonces, ¿es la victoria? Comienzo contigo, Ariel, y después voy con Vladimir con la misma pregunta. ¿Es el plan, es lo que se está analizando, Eric, lo que está pasando realmente? Ariel, ¿qué dices? Yo creo que sí. Como bien decía el premio Nobel Mario Vargas Llosa, nada bueno puede partir de un país dictatorial como es China. Exactamente. ¿Verdad? Y en eso los sistemas capitalistas lamentablemente han cometido ciertos errores y pecadillos. Nada bueno puede surgir de un país comunista, ¿verdad? Donde los valores democráticos, donde las libertades no existen, donde lo que existe es una máquina de trabajo y de producción financiera de esclavitud. Pero el sistema vive hambriado, la población vive con hambre. De tal manera, pues, que sí tiene sentido lo que dice Vladimir. Y vamos a escuchar al periodista Vladimir Kellinger. Sí, bueno, justamente hay un elemento que quiero completar con lo que dice Eric. Los mercados bursátiles en el mundo se fueron a piso y el chino prácticamente no ocurre absolutamente nada con el mercado bursátil chino, ¿no? Yo coincido que los números o nos están engañando, o el mundo en general nos está engañando en términos de números, o sin duda alguna se trata de una guerra bacteriológica con un fin, que el fin no es ideológico, el fin es de controlar en la práctica al mundo. ¿Y a través de qué manera? Ya hoy en día el mundo no hace falta controlarlo a través de las armas, hace falta controlarlo a través de la economía. Y si sabemos que hace rato China le viene cazando la pelea a Estados Unidos con el tema económico, pues qué manera tan eficiente de atacar estos focos como la Unión Europea y como Estados Unidos por encima del resto de los países que incluso son del tercer mundo. Cualquiera lo que se decía al principio del coronavirus. Bueno, aquí los países más afectados van a ser los países del tercer mundo porque no cuentan con la infraestructura. Eso no pasó así. No pasó de ninguna manera. Estamos hablando que los principales países más desarrollados son los que están viviendo y los que están aportando la mayor cantidad de muertos por el caso coronavirus, algo que, insisto, estadísticamente no coincide con la realidad. Quiero preguntar a Eric, como exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, con toda la información que maneja, que yo sé que no duerme, me consta, porque son las 3, 4 de la mañana y me manda información. De ser cierto esto que están analizando, de esta preocupación que ustedes como panelistas están mostrando, ¿hay alguna forma de detenerlo? ¿Hay alguna forma de ponerle un stop y que el mundo cambie? Porque sin duda cambió esto que estamos haciendo hoy en día, la forma como nos estamos relacionando, la forma como estamos viviendo en el planeta, creo que nos ha cambiado. Pero ¿nos cambiará para mejor e impedirá que estos malos de la película sigan imponiéndose, sigan haciendo su maldad sobre la humanidad, sobre cada ser humano? Esto lo podemos impedir de una manera muy importante. Número uno, tenemos que eliminar de la conversación la narrativa que se está viendo en la prensa aquí izquierdita y en la comunidad internacional de que esto simplemente fue un accidente en Wuhan de los cuales mentieron los chinos, de que esto por alguna razón u otra fue su Chernóbil. Esto no puede continuar. Tenemos que dañar a China en su imagen pública ante el mundo. Porque mira, aquí tenemos otra información muy clara aquí. 600.000 mascarillas que compró la Unión Europea y muchos países, incluyendo aquí los Estados Unidos, de China, de máscaras de clasificación N95, 600.000 máscaras no servían. Esto me dice a mí que esto fue un plan premeditado de asesinar médicos para que se siguiera propagando la infección. Ya vemos la cantidad de médicos que han muerto en Europa. Entonces, 600.000 mascarillas defectivas no es un error. Eso es algo premeditado. Eso es para que entiendan los patrones siniestros que hay aquí. Ahora, lo que me preocupa es que China está utilizando este plan estratégico, creando una alianza con Rusia, porque China sabe que la gran parte de la Unión Europea tiene inclinación izquierdista. Ya han permitido estados socialistas que prácticamente dominan sus vidas a todo nivel. Porque vamos a ser realistas, esa es la realidad de la Unión Europea, con la excepción de los países escandinavos como Suiza. Pero si China logra venir al rescate de estos países, puede muy fácilmente modelar estos países en su imagen ideológica y convertirlos en un proxy, en otro perífero adicional de China, pero esta vez en Europa, endeudándolos completamente. Eso es lo que más me preocupa de esta situación con China. Pero ¿qué pasa? Tenemos aquí el otro elemento. China aquí tuvo una visión para poderío militar, porque ¿qué hace China?
lograr este ataque causa que Arabia Saudí empiece a saturar los mercados con petróleo. Y es exactamente lo que hizo Arabia Saudí, que por eso la administración está tan enojada con los saudíes. Los saudíes comenzaron a saturar la industria con petróleo, los países del Golfo comenzaron a hacer esto y ya han llevado el barril de petróleo a $25 al barril de crudo. Pero ¿cómo juega esto en la estrategia china? Que China empieza ahora a amasarse, a comprar todo este petróleo para abastecerse y hasta triplicar sus reservas estratégicas, que como sabemos aquí todos los analistas que estamos presentes, el propósito de eso es prepararse para cualquier conflicto mundial o militar, porque las reservas estratégicas son exactamente para eso. Vladimir, ¿viene un conflicto militar internacional de armas o diferente? Ustedes analizaban un poco que ya no era necesario las armas, sino una guerra bacteriológica, la economía, derrumbarla, no es necesario atacar ni intervenir países, pero ¿qué es lo que viene realmente según su visión, la tuya periodística, Vladimir, a nivel del planeta? Yo creo que lo primero que tiene que venir es una investigación muy seria para determinar si en efecto, confirmar si en efecto esto fue un ataque bacteriológico o no. Si lo fue, vendrá una escalada que veo desde el punto de vista económico y en términos de sanciones en una primera etapa. Yo dudo que el mundo se pueda dar el lujo de meterse en una guerra con China y esto ya habla muy mal de la situación en la que nos encontramos, pero yo creo que el elemento va a seguir centrándose en el tema económico más que en el tema militar. Creo que por ahí van los tiros. Iba a decir algo antes de pasar porque ya me queda 1 minuto y medio. Eric, rápidamente para pasar con Ariel. Bien rápidamente, tenemos que eliminar la narrativa de que esto fue un accidente y comenzar a investigar esto a nivel internacional como un ataque biológico. Número 2, tenemos que ir al frente con una respuesta asimétrica contra China. Una respuesta económica, una respuesta de sacar a la luz la verdad para dañarlos públicamente y su imagen pública a través del mundo. Y tenemos que simplemente eliminar esa narrativa. Si eliminamos la narrativa y nos unimos, creo que podemos causar un gran beneficio que puede convertirse en el ímpetus de la caída de muchos comunismos a través del mundo. Así es. Te tengo que interrumpir porque me queda 1 minuto exactamente para compartirlo. 1 minuto, no menos de 1 minuto. Ariel, tu mensaje, ¿hacia dónde van nuestros países? ¿Tendremos una luz al final del túnel, Nicaragua, Venezuela y Cuba? Yo creo que después de que se libere Venezuela, Nicaragua y Cuba, vendrán estas sanciones hacia China. No tengo la menor duda. China quiere acaparar la potencia mundial. Los tengo que volver a invitar. Se me terminó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.